Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta última clase correspondiente a esta semana de la unidad número uno, última clase de toda esta unidad. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la semana número cuatro, correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Una vez más les doy la cordial bienvenida al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades y de inmediato vamos a proceder con el desarrollo correspondientes al material de apoyo de la semana número 4. Y vamos a ver un tema bastante divertido y un tema bastante interesante y vamos a ver en este caso el árbol genealógico. Nuestro árbol genealógico, como nosotros lo podemos construir en inglés. Vamos a ver, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cuáles son las características fundamentales en cuanto a nuestros members of family, a los miembros de nuestra familia. Y vamos a ver la familia en inglés. ¿Sabes cómo se dice hijo en inglés? Y cómo es la traducción de hermano. Vamos a ver varios de los miembros de la familia dentro del idioma inglés. Y para ello vamos a iniciar con esta gran estructura que es el Family Tree. Family Tree es el árbol familiar. ¿Qué es un árbol familiar? Prácticamente es igual que el árbol, obviamente por eso tiene este nombre, en el cual nosotros vamos a ir construyendo en forma piramidal, como obviamente nosotros le conocemos, por ejemplo, el árbol de Navidad. Entonces, ahí vamos a ir colocando cada uno de nuestros miembros familiares, desde los más antiguos, desde los más longevos, hasta los más recientes, incluidos nosotros. Y vamos a ir hablando, y aquí tenemos un example for family tree. Vamos a ver un ejemplo del árbol familiar. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Y vamos a arrancar desde la pirámide y vamos a hablar desde nuestros abuelos. Para determinar la traducción de abuelo y de abuela, cada uno de ellos tienen su propia determinación. Por ejemplo, cuando yo digo abuelo, se traduce como grandfather. Grandfather es abuelo. Si yo quiero decir abuela, es grandmother. Grandmother es abuela. Y ya vamos a ver cómo se dice bisabuelos, los papás de nuestros abuelitos. Vamos a ver en el siguiente, más adelante en el árbol familiar, un poco más extendido, vamos a ver cómo se los dice cada uno de ellos. Pero en este caso vamos a ir arrancando desde nuestros abuelos. Este es el árbol más sencillo. Tenemos grandfather para el abuelo, grandmother para el abuelo. Sus hijos, los hijos de nuestros abuelos, en este caso vamos a ver que cada uno tiene su determinación y vamos a ver, por ejemplo, brother se determina como hermano, sister es hermana. Igual tienen una determinación para decir hermano y hermana, su forma propia en función de género. Brother para hermano, sister para hermana. Y ahí obviamente basamos a nuestros padres, obviamente, y puede ser con la determinación de esposo también. Por ejemplo, father puede ser padre, pero también puede ser husband. Husband es esposo, o es padre y también es esposo. Si yo quiero decir padre, es father. Si yo digo esposo, es husband. Y si yo digo madre, obviamente es mother, pero si yo digo esposa, es wife. Entonces ahí tienen estas dos determinaciones, como decir tanto padre, madre o también esposo, esposa. Facilito como nosotros, esto lo que tenemos que hacer es simplemente memorizarnos. Pasamos a la siguiente etapa, a la base de nuestro árbol y obviamente ahí obviamente vamos a estar incluidos nosotros como hijos, como nietos. Por ejemplo, aquí tenemos daughter, daughter es hija, si yo quiero decir hijo es son. Entonces ahí nosotros tenemos dos determinaciones. Nuestros padres
tienen varios hijos, incluidos nosotros, entonces ya sabemos cómo decir hija, hijo, de una forma determinante, pero si yo quiero decir hermano o hermana, obviamente también ustedes ya saben cómo decir brother para hermano, sister para hermano. Daughter para hija, son para hijo. Esas son las características en cuanto a un árbol familiar, a un family tree, donde nosotros podemos ir hablando desde nuestros abuelos, un árbol bastante sencillo. Pero vamos a hablar sobre other family members, vamos a hablar sobre otros miembros de la familia. Por ejemplo, aquí tenemos grandson. Grandson es nieto. Siempre que nosotros vayamos a ver los miembros familiares bastantes extendidos, obviamente nosotros vamos a utilizar esta determinación de grand. Ustedes han visto, por ejemplo, en esta parte superior, nosotros hemos visto grandfather, grandmother. En este caso, vamos a hablar de grandson. Son, ¿qué es un son? Es un hijo, ¿no es cierto? Pero si yo le determino, le coloco al inicio grandson, cambia de hijo a nieto. Y aquí estamos determinando como nieto. Y si yo digo, obviamente ya saben que hija es daughter, pero si yo le pongo granddaughter, es nieto. Grandson, nieto, granddaughter, nieta. Uncle, tío, out, tía. Ya saben, uncle para tío, out para tía. Cousin, cousin es una palabra que abarca los dos géneros, masculino y femenino. Cousin se dice primo, pero también se puede decir prima. Nephew es sobrino. Niece es sobrina. Father-in-law. Aquí empezamos a hablar, cuando hablamos con esta determinación law, de nuestra familia política. Cuando hablamos de suegros, de suegras, de yernos, de cuñados, ahí vamos a utilizar esta determinación in-law. Si yo digo father-in-law es suegro, si yo digo mother-in-law es suegra, son-in-law es yerno, daughter-in-law es nuera, brother-in-law es cuñado, sister-in-law es cuñada. Si ustedes pueden ver, ¿qué es lo que aumenta? Simplemente la terminación in-law para determinar a la familia política. Ahí vamos utilizando father, mother, son, daughter, brother, sister. Y simplemente le complementamos con in-law para determinar esta nueva estructura de la familia en inglés. Y tenemos otros, ya obviamente, ya sabemos aquí cómo se los determina. Aquí tenemos grandfather, ya sabemos qué es grandfather, es abuelo. Grandmother es abuela, ¿no es cierto? Y ahí nosotros vamos a ver. Tenemos father y tenemos mother, padre y madre. Tenemos uncle, que es tío, out, que es tía, obviamente, ¿no es cierto? Y tenemos la siguiente, tenemos sister y brother, sister para hermana, brother para hermano. En este caso dice aquí mi, en este puesto, ustedes, o dependiendo el lugar que ustedes ocupen en el árbol familiar, obviamente irían ubicados cada uno de ustedes dentro de su propio árbol familiar. Tenemos cousin y tenemos, tenemos cousin tanto para el sexo masculino y cousin para el sexo femenino cuando hablamos de ¿qué? Cuando hablamos de primos, ¿no es cierto? Todo eso ya habíamos visto acá, ya habíamos visto en la etapa anterior. Cousin son primo o prima. Entonces aquí nosotros tenemos esta determinación. Cousin para el primo, cousin para primo. Y ahí nosotros podemos ver este siguiente ejemplo de family tree, el árbol familiar. Vamos a ver un poco más en cuanto a palabras básicas que utilizamos dentro de nuestra familia. Empecemos con las palabras básicas que necesitas hablar de la familia, obviamente en inglés. Nosotros no decimos simplemente de una forma fría padre o madre, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos otras determinaciones que son un poco más cariñosas, por ejemplo, mamá, por ejemplo, o papá. Entonces ya no lo decimos tampoco tan fríamente padre o madre, ¿no es cierto? Cuando yo digo mother, ya saben que es madre, pero si yo digo mom, es mamá. Father es padre, pero si yo digo dad, es papá. Sister es hermana, brother es hermano, se quedan tal como están. Solo para el padre y madre existen determinaciones más cariñosas, un poco más familiarizantes. Entonces, pero nosotros vamos a ver cómo se dice más adelante, por ejemplo, hermana mayor, hermano mayor y otras características más. Entonces ya saben, father,
es padre, dad es papá, mother es madre, pero mom es mamá. Entonces son características fundamentales, igual que ustedes tienen que ir revisando periódicamente. Si yo digo older sister o big sister, estoy hablando de una hermana mayor. Older, recordemos que sister es hermana, pero si yo le antepongo older sister es hermana mayor, o si yo le digo big sister es hermana mayor. Si yo le quiero decir por el contrario, el sexo masculino, hermano mayor, simplemente ¿qué hago? Yo le digo older brother o le digo big brother. Cualquiera de las dos determinaciones indican hermano mayor. Si yo digo younger sister, es hermana. Si yo le digo little sister, es hermana o hermanita o hermana menor. Younger sister, hermana menor. Little sister, hermanita. Ahí obviamente tenemos para el sexo femenino. Pero si yo digo younger brother, es hermano, o le digo little brother, digo hermanito. Ahí estoy hablando también un poco con diminutivo, pero de forma mucho más familiar y cariñosa. Si yo le pongo el término grandmother, yo le estoy hablando de abuela. Si yo le digo grandma, es abuela. O si le digo grandmom, recuerden que mom es mamá, ¿no es cierto? Pero si yo le digo grandmom, yo le estoy diciendo abuelita, con cariño. Grandma, abuela. Grandmom, abuelita. Pero ahí estamos determinando en función de la abuela. Lo mismo va a pasar para el abuelo. Grandfather significa abuelo, grandpa significa abuelo, pero granddad significa abuelito, con mucho más cariño. Granddad, abuelito. Si yo le digo granddaughter es nieta, grandson es nieto, aunt es tía, uncle es tío, niece es sobrina, nephew es sobrino, cousin es prima, primo, primo hermano o prima hermana. Abarcan todo este grupo familiar. Cousin puede ser primo, puede ser prima, puede ser primo hermano o puede ser prima hermana para los dos sexos. Family cousin o girl cousin significa prima o prima hermana. Entonces ahí tenemos estas dos determinaciones. Cuando ustedes escuchen family cousin o girl cousin significa prima o prima hermana. Ahora vamos a extender un poco más los members of family. Vamos a extender un poco más los miembros de la familia. Y aquí tenemos las estructuras tanto inglesa, española y obviamente inglés-español de cada una de las determinaciones que vamos a ver. Y aquí nosotros vamos a ver, nosotros tenemos familia propia y también tenemos familia política o afinidad. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, tengo stepmother. Stepmother es madrastra o madre política. Cualquiera de las dos determinaciones se traduce como stepmother. Stepmother es madrastra o madre política, la que no es madre biológica, pero es esposa de papá. Si yo le digo stepmom, es madrastra o madre política igual. Si significa cualquiera de las dos determinaciones. Si yo le digo stepmother, madrastra o madre política. Le estoy diciendo con un poco más de cariño cuando le digo stepmom. Obviamente, pese a que traducido significa lo mismo, madrastra o madre política, pero este stepmom tiene un poco más de cariño, un poco más de apego. Tengo stepfather, es padrastro o padre político. Stepdad es padrastro o padre político, pero si vuelvo y repito, como stepmom, stepdad, le dice obviamente de una forma un poco más familiar, un poco más cariñosa. Pasamos a la siguiente etapa, stepsister es hermanastra. Alguien obviamente que no va en línea directa en función de descendencia. Entonces, stepsister es hermanastra, stepbrother es hermanastro, half sister es media hermana, half brother es medio hermano. Cuando hablamos de half, ya habíamos visto con ustedes en clases anteriores, por ejemplo, las horas y media, ¿no es cierto? Ahí obviamente utilizábamos esta determinación half. Y en todo lo que ustedes vean con esta determinación half, obviamente habla de 30, habla de 50, habla de mitades de lo que quiera. Cuando ustedes, por ejemplo, la mitad de un pastel, obviamente utilizan half.
La mitad de una casa, por ejemplo, utilizan half y así sucesivamente. Cuando hablamos de mitades, hablamos con half. Half sister, media hermana, half brother, medio hermano. Pasamos a la familia política, mother-in-law, suegra o madre política. Father-in-law, suegro o padre político. Sister-in-law, cuñada. Brother-in-law, cuñado. Daughter-in-law, nuera. Son-in-law, yerno. Entonces aquí tenemos las determinaciones en cuanto a nuestra familia política se refiere. Vamos a expandir la familia aún un poco más, porque es interesante todos los miembros que nosotros tenemos en nuestra familia. Después de todo, a un árbol genealógico tiene que ir incluido a muchas generaciones dentro de la descripción y vamos a seguir viendo tanto en español como en inglés cuáles son las determinaciones. Y aquí, ya saben, grandmother, por ejemplo, aquí tenemos esta determinación, solamente grand, utilizo esta estructura grand y obviamente mother dentro de las estructuras de los members of family. Grandmother significaba abuela. Perdón, abuela. Grandmother significaba abuela. Pero ahora yo le voy a complementar con este great al inicio, antes de todo este proceso. Voy a ponerle great. Great grandmother. Cuando yo digo great grandmother, yo estoy hablando de bisabuela. Igual para el bisabuelo. Great grandfather. Simplemente le aumenté gris para darles una generación más atrás. Habíamos visto solo de los abuelos, pero ahorita vamos a ver de los bisabuelos. Entonces yo le digo great grandmother es bisabuela, great grandfather es bisabuelo. Si yo le repito dos veces great grandfather, o perdón, great grandmother en este caso, yo le digo tatarabuela, great grandmother, tatarabuela. Si yo le repito igual, Byron Gibi, me vuelves a rayar y te saco de clases. Por favor. Jamás me vuelvas a hacer eso. ¿Estamos? Entonces, vamos a continuar. Si yo le repito, como les había dicho dos veces, great grandmother, significa tatarabuela. Pero si yo le digo great grandfather, estoy repitiendo dos veces, es tatarabuelo. Que sea la primera y la última, compañero, que me vuelva a intentar, y eso va para cualquiera, porque él hace perder la hilación de todo el proceso de clases. Y es un perjuicio para el resto de compañeros. Si a usted no le interesa, si a usted no le gusta la clase, puede retirarse y sabrá cómo usted se presenta a clases, a exámenes, sabrá cómo hacen las tareas. No es obligación. Sea la primera y la última. La próxima yo mismo le saco. Entonces les había dicho que cuando repetimos la determinación great grandmother, estamos hablando de tatarabuela. Great grandfather, tatarabuelo. Cuando igual yo digo great out, yo estoy hablando de tía abuela. O grand out, cualquiera de las dos determinaciones. Tanto great out como grand out, estamos hablando de tía abuela. Great uncle o grand uncle, estoy hablando de tío abuelo. Grand niece, estoy hablando de sobrina nieta. Grand nephew, estoy hablando de sobrino nieto. Great granddaughter, estoy hablando de bisnieta. Great grandson, estoy hablando de bisnieto. Great granddaughter, estoy hablando de tataranieta. Great grandson, estoy hablando de tataranieto. Second cousin abarca las siguientes determinaciones. Prima segunda o primo segundo, tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino. Entonces aquí tenemos second cousin, significa prima segunda o primo segundo. Entonces aquí tenemos las determinaciones en cuanto a la estructura de la extensión que puede tener nuestro árbol familiar, todas las características importantes en todo este proceso. Hemos ido viendo, hemos ido analizando y recuerden ustedes que para los exámenes
yo me puedo alocar y puedo ponerles en cualquiera de las unidades. Puedo ponerles para que ustedes obviamente vayan revisando. Yo les puedo colocar, por ejemplo, a unos 2 términos en función de los miembros de la familia. Ustedes deben saber. Así es que, por favor, pongan atención en el desarrollo de las clases, que para eso es, para que ustedes pongan atención, para que ustedes revisen. Una vez que hemos visto esta primera etapa en función de los members of family, vamos a ir viendo un poco más, vamos a ir repitiendo, vamos a ir viendo un poco más en función de todos los members of family, los miembros de la familia, y vamos a ver el siguiente artículo y vamos a ir analizando y viendo cuáles son estas estructuras. Vamos a ir haciendo un pequeño recuento de todo lo que hemos ido viendo. Por ejemplo, mom significa mamá, dad significa papá, mother significa madre, father significa padre, parents, cuando yo quiero decir general, cuando yo quiero decir padres, por ejemplo, incluido padre y madre, yo ahí utilizo la terminación parents. Parents significa padres. Sister, hermana, brother, hermano, siblings. Cuando yo digo siblings, incluye a sister y brother. Estoy hablando de hermanos. Estoy hablando de todos los hermanos que tengo de forma plural. Entonces yo digo siblings. Siblings significa hermanos. Daughter, hija, son hijo, children, hijos. Cuando yo no quiero ir diciendo ni hija ni hijo, sino yo quiero decir en general todo, yo simplemente yo digo children y ahí digo hijos de forma general. Wife, esposa, husband, esposo. Ahí nosotros tenemos los members of family. Vamos a ver un poco más sobre la familia extendida dentro del idioma inglés. Y vamos a ver, tenemos out, out es tía, uncle es tío, greet out es tía abuela, greet uncle es tío abuelo, niece es sobrina, nephew es sobrino, family cousin es prima. Family cousin igual significa primo. Eso quiere decir que vale para los dos géneros. Grandmother es abuela. Grandfather es abuelo. Grandparents son abuelos. Cuando yo quiero generalizarlos, cuando yo quiero involucrarlos a los dos. No quiero decir ni grandmother ni grandfather de forma individual. Cuando yo los quiero incluir a los dos, yo les digo grandparents. Grandparents significan abuelos. Great grandmother significa bisabuela. Great grandfather significa bisabuelo. Great grandparents significan bisabuelos de forma general. Bueno, ahí se involucran tanto a great grandmother como great grandfather. Yo digo great grandparents y estoy hablando de bisabuelos de forma general. Vamos a la siguiente etapa. Great grandmother es tatarabuela. Great grandfather, tatarabuelos. Pero si yo digo great grandparents, estoy diciendo tatarabuelos de forma general, incluidos a los dos. No hago diferencia de uno de otro. Entonces aquí nosotros tenemos un poco también en cuanto a la familia extendida. Vamos a ver los miembros de la familia por matrimonio. Eso quiere decir los suegros. Dicho de otra manera, family-in-law, lo que es la familia política. Vamos a ver, las determinaciones son las siguientes. Por ejemplo, tenemos stepmom, es madrastra. Ya habíamos dicho, la esposa de tu padre, que no es tu madre biológica. Entonces sabemos quién es. Stepmom, madrastra. Stepdad, padrastro, el esposo de tu madre, que no es tu padre biológico. Tenemos stepsister, es una hermanastra, es la hija de tu padrastro o madrastra. Step brother es un hermanastro, el hijo de tu padrastro o de tu madrastra. Pasamos a esta siguiente etapa. Tenemos mother-in-law, es suegra, la madre de tu esposa o de tu esposo. Father-in-law es el suegro, el padre de tu esposo o de tu esposa. Parents-in-law son los suegros en general. Si yo quiero nombrarlos de forma agrupada, sin distinción de ellos, ni de mother, ni de father, obviamente yo digo parents. Siempre voy a utilizar parents, la determinación parents, con cada una de las divisiones de la familia, dependiendo de lo que ustedes quieran utilizar. Cuando en este caso yo digo parents-in-law, yo digo suegros.
parents-in-law, suegros, los padres de tu esposo o de tu esposa. Daughter-in-law es la nuera, la esposa de tu hijo. Son-in-law es el yerno, el esposo de tu hija. Entonces ahí ustedes tienen también en cuanto a la familia política, cómo nosotros podemos determinarlos. Others members of family, otros miembros obviamente de la familia en inglés. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver en esta última etapa de nuestra clase y vamos a ver. Adopted, y ese término no hemos visto, adopted es adoptado o adoptada. Cuando hay una persona, obviamente, que ha sido adoptada, ahí utilizamos esta determinación, adopted. Tenemos surrogate, es la madre sustituta, cuando es una madre impuesta por un juez. Esa es una madre sustituta, es surrogate. Tenemos twice, es los gemelos o gemelas, cuando son en un hogar, cuando obviamente tenemos hermanos gemelos. Entonces ahí obviamente se determina como twice. Tenemos triplets cuando hablamos de trillizos, spouse cuando hablamos de cónyuges, partner cuando hablamos de pareja, cuando recién están, qué sé yo, saliendo. Alguien le pregunta, ellos son pareja, dicen, por ejemplo. Ahí utilizamos partner para determinar que son pareja. De facto partner, pareja de hecho. De facto partner, pareja de hecho, que quiere decir que ya están encaminados hacia el matrimonio. Engaged, que es comprometido o comprometida, ya se encuentran comprometidos. Married es casado o casada. Separate son los separados, que se han divorciado. Igual tenemos aquí, igual significa divorced, es divorciado. Without es viuda, la persona que por obvia circunstancia obviamente ha perdido a su esposo. Pues viuda obviamente es without. Tenemos widower, es el viudo. Foster mom, madre adoptiva. Tenemos foster dad, padre adoptivo. Foster child, hijo adoptado. Good mother es madrina. Good father es padrino. Good son es ahijado. Good daughter es ahijada. Baby es un bebé. Toddler es un infante. Twin es un preadolescente. Tenemos teenager es un adolescente. Adult es un adulto. Relative es un pariente. Ancestors son los antepasados o ancestros. Generation es una generación. Tenemos youngest child, es hijo menor. Tenemos middle child, es un hijo de medio o el de la mitad. Tenemos eldest child, es un hijo mayor. Y tenemos only child, que es hijo único. Entonces ahí tenemos un poco más de members of family. Obviamente que ustedes deben revisar. Obviamente deben revisar también las clases, porque en esta siguiente etapa de nuestra clase hemos ido viendo términos nuevos e interesantes de todos los miembros de nuestra familia. Entonces, de esta manera, señores y señores, ustedes quedan con toda la explicación pertinente que les va a permitir, obviamente, a ustedes seguir repasando, seguir viendo todos los temas, todas las terminologías relacionadas al de members of family, a los miembros de la familia. Espero que esta clase haya sido de sumo provecho para cada uno de ustedes. No me despido de ustedes, más bien les invito a continuar en el desarrollo de las actividades. Nos vemos en la siguiente hora correspondientes a ciencias naturales. Estén pendientes a los horarios, siempre revisando para que ustedes entren de forma oportuna a cada una de las clases que tienen programadas en cada una de las noches. Señores y señores, nos vemos en la siguiente hora. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias.